Estimados estudiantes del curso de Química General, cordial salud. El propósito del presente video es brindar una explicación acerca de la definición de las fuerzas intermoleculares y revisar algunos ejemplos. Las fuerzas intermoleculares se refieren a las fuerzas entre partículas individuales, de átomos, moléculas y iones, de una sustancia sólida y líquida. Debemos tener en cuenta que estas se refieren a las fuerzas entre partículas, las fuerzas entre átomos, las fuerzas entre moléculas o las fuerzas que se presentan entre iones. Tenemos aquí un ejemplo de fuerzas intermoleculares entre dos moléculas de agua. Observamos que para poder tener estas moléculas por separado, es decir, prescindir de sus fuerzas intermoleculares, se requiere aproximadamente de 40.7 kilojoules por mol de energía para romper la atracción entre ellas, esa fuerza intermolecular que atrae a las partículas negativas con las positivas. Tenemos otro tipo de fuerza que es diferente a la fuerza intermolecular y es la fuerza intramolecular. Esta fuerza se presenta al interior de las moléculas y está asociada al enlace químico, que puede ser de tipo covalente o de tipo iónico. Tenemos entonces que para poder generar la ruptura de un enlace químico, como en el caso de la molécula de agua, necesitamos muchísima más energía comparada con las fuerzas intermoleculares entre moléculas. Observemos aquí que la fuerza que se requiere para separar al oxígeno del hidrógeno y tener dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno es de 927 kilojoules por mol. ¿Esto qué quiere decir? Que las fuerzas que unen el enlace químico son mucho más fuertes en comparación con las fuerzas intermoleculares. El objeto de este video son las fuerzas intermoleculares, pero es importante tener clara la diferencia entre los dos tipos de fuerza. Muchas propiedades de los líquidos, incluido su punto de ebullición y momento dipolar, reflejan la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Aquí el punto de ebullición juega un papel muy importante, dado que cuando se logra este punto, es decir, la transición de la fase líquida a la fase gas de una sustancia, las fuerzas intermoleculares son mucho menores. Recordemos que el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea el líquido y se transforma en vapor. Estamos hablando de una temperatura a la cual se logra un equilibrio y coexistencia entre las dos fases, líquida y gaseosa. Otra característica importante de las fuerzas intermoleculares es el momento dipolar. Este se refiere a la medida de la intensidad de la fuerza de atracción entre dos átomos y se representa con el símbolo μ, que es igual a la carga por la distancia que separa esas cargas. Tenemos diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Recordemos que estas se refieren a las fuerzas entre partículas individuales, es decir, entre átomos, moléculas e iones de una sustancia. Podemos tener entonces las fuerzas de atracción que se presentan entre iones. Estas fuerzas de atracción se denominan ion-dipolo, ion-ion. Tenemos también las fuerzas de atracción entre moléculas neutras, es decir, moléculas sin carga. Tenemos aquí las fuerzas de Van der Waals por su descubridor, Johannes Van der Waals, y tenemos dentro de esta clasificación de fuerzas intermoleculares de moléculas neutras las fuerzas dipolo-dipolo, dispersión de London y puente de hidrógeno. Ahora vamos a ver en qué consiste cada una de estas fuerzas. Vamos a empezar por las fuerzas de atracción entre iones. Debemos tener en cuenta que las interacciones ion-ion se refieren a la energía de atracción entre dos iones con carga opuesta. Recordemos que los iones son átomos con carga.
Algunos ejemplos de las moléculas que pueden presentar este tipo de interacciones son, por ejemplo, las moléculas de cloruro de sodio. Muchas moléculas de cloruro de sodio en un cristal, aquí tenemos un ejemplo de una estructura sólida, cristalina de cloruro de sodio, en donde tenemos átomos de cloro y átomos de sodio. Podemos evidenciar cómo el sodio, que tiene una carga positiva, y el cloro, que está cargado parcialmente negativo, se siente atraído hacia el sodio de otra molécula. Asimismo, el sodio de la molécula iónica siente atracción por el cloro de otra molécula. De esta manera se generan interacciones de tipo intermolecular dentro de la estructura cristalina, en la que están presentes varias moléculas de cloruro de sodio. Algunas moléculas que presentan este tipo de interacciones son el fluoruro de berilio, el ioduro de potasio y el cloruro de calcio. Tenemos ahora las interacciones ion-dipolo. Estas se refieren a la fuerza entre un ion y la carga parcial de un extremo de una molécula de tipo polar. Por ejemplo, el cloruro de sodio disuelto en agua. Aquí debemos tener en cuenta la naturaleza del enlace químico de cada una de estas moléculas. Para que se lleven a cabo las interacciones ion-dipolo, requiero una molécula iónica y una molécula de tipo polar. Si revisamos las diferencias de electronegatividad entre el cloro y el sodio, podemos encontrar que el enlace químico se clasifica como iónico. Si verificamos las diferencias de electronegatividad entre el oxígeno e hidrógeno en la molécula de agua, encontraremos que la molécula es de tipo covalente polar. De esta manera podemos distinguir entonces que tendremos la interacción entre ion y dipolos en una molécula. Tenemos entonces aquí la carga positiva que proviene del cloruro de sodio y esa carga positiva siente estas fuerzas de atracción, por ejemplo, hacia el polo negativo de una molécula dipolar, como por ejemplo el agua. Recordemos que el agua está conformada por el oxígeno, que tiene una densidad negativa, y el hidrógeno una densidad positiva, debido a que el hidrógeno es el que pierde los electrones en el enlace químico. De esta manera tenemos estas atracciones de cargas opuestas. Asimismo, para el ion cloro, tenemos entonces la atracción hacia los iones positivos de la molécula de agua, en este caso el hidrógeno. De esta manera, para que se lleve a cabo la interacción ion-dipolo, se requiere de una molécula iónica y una molécula que presente dipolos. Vamos ahora con las fuerzas de Van der Waals. Como mencionamos previamente, tenemos entonces los puentes de hidrógeno. Estos son otro tipo de interacción muy importante entre moléculas. Esta se presenta entre moléculas covalentes polares que contienen hidrógeno y uno de los tres elementos pequeños altamente electronegativos. Esto lo podemos verificar en la tabla periódica, como por ejemplo flúor, oxígeno y nitrógeno. Debemos tener en cuenta que los puentes de hidrógeno son un tipo especial de atracción intermolecular que existe entre el átomo de hidrógeno de un enlace polar, sobre todo cuando está presente en un enlace hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno y un par de electrones no compartido en un ion o átomo electronegativo cercano, usualmente flúor, oxígeno o nitrógeno. Tenemos un ejemplo con el agua. Como sabemos y como se mencionó previamente, la densidad electrónica del oxígeno es negativa, dado que este es el que está captando los electrones provenientes del hidrógeno. De esta manera, cuando tenemos varias moléculas de agua, la interacción se rige por los puentes de hidrógeno. Tenemos entonces aquí la densidad electrónica negativa representada por este mapa de potencial electrostático. Aquí tenemos el oxígeno con densidad de carga negativa y los hidrógenos con densidad de carga positiva. Estos hidrógenos sienten esa fuerza de atracción intermolecular por el oxígeno de otra molécula,
cargas positivas se atraen con cargas negativas. De esta manera se forman los puentes de hidrógeno. Recordemos que para que se presenten puentes de hidrógeno en una sustancia debemos tener entonces moléculas que presenten enlaces hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno. Tenemos también las fuerzas de dispersión de London. Estas fuerzas de dispersión operan entre todas las moléculas, sean polares o no polares. De hecho, las fuerzas de dispersión entre moléculas polares suelen contribuir mucho más a las atracciones intermoleculares que las fuerzas dipolo-dipolo que vamos a ver más adelante. Estas fuerzas resultan de la atracción entre el núcleo con carga positiva de un átomo por la nube de electrones de otro átomo en moléculas cercanas. Este tipo de fuerzas de dispersión se presenta fundamentalmente en moléculas diatómicas o monucleares, como por ejemplo el bromo, el cloro, el iodo y el flúor. Aquí tenemos una representación de la molécula de iodo. Tenemos entonces la nube electrónica que en presencia de otra molécula de iodo se dispersa. Esta nube electrónica dispersa, pues como sabemos, tiene una serie de órbitas en donde giran los electrones cargados negativamente. Y esta carga negativa, provocada por la dispersión de la nube electrónica, siente una atracción intermolecular hacia la carga positiva del núcleo de otra molécula de iodo. Tenemos entonces otro tipo de fuerza intermolecular, que son las interacciones dipolo-dipolo. Estas ocurren entre moléculas covalentes polares, debido a la atracción entre los átomos de densidad de carga positiva de una molécula y los átomos de densidad de carga negativa de otra molécula. Recordemos que para clasificar a una molécula como una molécula covalente polar, debemos tener en cuenta la naturaleza de sus enlaces químicos. La diferencia de electronegatividad entre los átomos que conforman el enlace químico en la molécula debe ser menor a 1.7 y superior a 0.3. Eso nos permite clasificarla como una molécula covalente polar. Este tipo de moléculas, como por ejemplo el propano, el éter dimetílico, el cloruro de metileno, el acetaldehído y el acetonitrilo, se caracterizan por formar dipolos. Aquí tenemos una representación de un mismo tipo de moléculas interaccionando. Regularmente, para que ocurran las interacciones dipolo-dipolo, las moléculas deben estar muy juntas. Tenemos aquí interacciones atractivas representadas en las líneas en rojo y que estas se dan entre elementos o átomos de cargas opuestas. Y tenemos algunas interacciones repulsivas, como estas que se indican aquí en azul, que se dan cuando la orientación de estos dipolos se dan hacia la misma carga. Podemos ver en esta tabla lo siguiente. Para moléculas con masas y tamaños aproximadamente iguales, la intensidad de las atracciones intermoleculares aumenta al aumentar la polaridad. Aquí tenemos el momento dipolar característico de cada una de estas moléculas. A pesar de que estos poseen una masa molecular diferente y un tamaño similar, podemos ver que sus momentos dipolares son diferentes. Recordemos que el momento dipolar hace referencia a esa fuerza entre los átomos al interior de la molécula. Podemos ver entonces que el acetonitrilo presenta un mayor momento dipolar y esto está asociado a su punto de ebullición. A medida que el momento dipolar es más alto, el punto de ebullición de la molécula también lo es. Aquí tenemos el ejemplo para el propano, que tiene un momento dipolar bajo en comparación con el acetonitrilo y su punto de ebullición es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta el momento dipolar, las fuerzas intermoleculares son más grandes entre las moléculas de acetonitrilo y esto hace que el punto de ebullición se eleve, es decir, se requiera de una temperatura mayor para separar las moléculas en la fase líquida y que éstas pasen a la fase gaseosa.
Cuando el momento dipolar es más bajo, podemos ver que el punto de ebullición también lo será. ¿Esto qué quiere decir? Que se alcanzará la separación o la liberación de esas fuerzas intermoleculares en la fase líquida del propano para lograr obtener el propano en la fase gaseosa. Como vemos, estos puntos de ebullición están en consistencia con el momento dipolar. Recordemos entonces que para el desarrollo de este ejercicio analizaremos y revisaremos la tabla 2 denominada Fuerzas intermoleculares y diagramas de fase. Aquí se realizará una descripción de cada uno de los tipos de fuerza. Vamos a registrar una breve descripción y de este lado vamos a clasificar las moléculas que se indican aquí de acuerdo con la fuerza intermolecular que éstas presenten. Se realizará la clasificación del pentano, del tricloruro de metilo, del dimetil éter o éter dimetílico, el tribromuro de metilo, el amoníaco y el yodo, con base en las características de cada una de estas moléculas se realizará su clasificación. Esta tablita tiene también un elemento adicional. Aquí se va a registrar la reacción química que ha sido asignada a cada estudiante desde el inicio de la actividad y a partir de la cual se desarrolla el ejercicio 1 y 2. Cada estudiante, de acuerdo con la reacción química que le fue asignada, va a elegir el compuesto líquido y el compuesto gaseoso que hace parte de su reacción. Toda vez que seleccione e identifique el compuesto en fase líquida y en fase gas, lo va a colocar en esta tabla. Recuerden, colocan la reacción química, aquí van a colocar la fórmula molecular del líquido, por ejemplo, para este caso, se colocaría la fórmula molecular del ácido sulfúrico, aquí la tenemos, y para el otro caso se colocaría la fórmula molecular, que es la molécula en fase gas, que es el ácido clorhídrico. La pregunta que se indica aquí es ¿qué clase de fuerza de atracción intermolecular debe vencerse para evaporar el compuesto? Recordemos entonces que estas moléculas pues tienen diversas características de acuerdo con la naturaleza de su enlace químico y la interacción entre otras moléculas del mismo tipo, de tal manera que ustedes van a clasificar el tipo de fuerza que presenta el ácido clorhídrico de fuerza intermolecular y el tipo de fuerza que presenta el ácido sulfúrico cuando está unido a otras moléculas de ácido sulfúrico. Adicionalmente, usted consultará el punto de ebullición para cada sustancia. Por ejemplo, en este caso, el punto de ebullición para el ácido sulfúrico, recuerden, aquí iríamos con el ácido sulfúrico, y usted va a consultar su punto de ebullición y también para el ácido clorhídrico. Toda vez que identifique su punto de ebullición, usted va a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos compuestos tiene las fuerzas de atracción intermoleculares más débiles? Recuerde que de acuerdo con lo que se mencionó con las fuerzas de interacción dipolo-dipolo, la molécula que presenta interacciones intermoleculares más débiles será aquella con el punto de ebullición más bajo, es decir, va a ser la molécula que va a vencer sus fuerzas intermoleculares para pasar a la fase gas, donde podríamos decir que prácticamente no hay interacciones entre moléculas. Entonces, usted va a comparar la molécula que tenga el menor punto de ebullición será aquella que presente las fuerzas intermoleculares más débiles y justificará su respuesta. Muchas gracias.